Muy bien. Hoy día estamos en la unidad temática Una fe que vence, ¿cierto? ¿Estamos todos claros? El pastor Marcelo la semana pasada habló sobre somos hijos de Dios, ¿sí? Y hoy día vamos a hablar sobre viviendo el amor de Dios basado en 1 de Juan, capítulo 3, versículos. En este caso yo me enfoqué del 19 al 24, ¿ya? La carta de Juan todas las cartas tienen un propósito, ¿cierto? Y tiene algunas intenciones. Juan quería afirmar en los creyentes su salvación, en primer lugar. ¿Ya? Juan realza esta carta o quiere compartir esta carta para afirmar a los creyentes en su salvación. Y en base también a algunos criterios. Ya una que es la confesión de Cristo como Hijo de Dios encarnado, la práctica del amor y la renuncia al pecado. Son estos tres pilares que uno puede destacar de toda la carta de Juan. Y no solamente eso, sino que Juan trata de vivir su fe. No solamente compartir un mensaje teórico, sino que compartir su fe viviéndolo en carne propia. Y entonces cuando revisamos las cartas, cuando revisamos la escritura, tenemos que saber que hay un propósito detrás, que hay un contexto detrás también. También Juan, cuando habla y escribe, tiene en el contexto el pensamiento gnosticista, ya en la cual habla de que lo importante es lo del espíritu y lo material no es importante. Ya entonces, finalmente, lo que el pueblo, la creencia de aquella época era que solamente lo espiritual le importaba, pero no lo material, no lo físico, no lo corporal. Y si uno lo compara con el día de hoy, hay varias similitudes en algunos pensamientos. Una, que hay diferentes tipos de pensamientos. ¿Ya? Hay diferentes tipos de creencias, tanto en aquella época como ahora, donde la fe tiene que ser una palabra fresca y viva a la hora de vivir. Dos, que nosotros tenemos que no solamente creer, sino que vivir en carne propia la fe. Y eso muchas veces nos cuesta, porque tenemos esta creencia de que solamente algunas cosas son más espirituales que otras. Entonces es importante recordar, y con esta pequeña introducción nos vamos a conectar con el texto en particular. La fe, lo que aprendemos nosotros, lo que creemos, tiene que conectarse de forma presencial, física, con el otro. Ahora estamos en contexto, ¿cierto?, de lamentablemente estos incendios, de esto tan terrible que hemos vivido, que están viviendo nuestros hermanos chilenos, ¿cierto?, en la región de Valparaíso. Y nosotros podemos decir, lo lamentamos mucho y estamos orando por ustedes, pero si no ofrendamos, algo le falta al mensaje. Si no aportamos con algo, no es una ayuda completa. La oración es súper importante, lo espiritual es conectarnos, interceder por ello es importante, pero también tiene que ir conectado con la práctica, con la acción. Porque la fe se vive en carne propia. Y al inicio o durante el capítulo 3, hace referencia a la situación de Caín y Abel, que tiene que ver con la indiferencia y la maldad del ser humano. Como nosotros muchas veces tenemos ciertas conductas en las cuales somos indiferentes con el resto. Y eso hasta el día de hoy, esto parte con Caín y Abel, pero hasta el día de hoy se permanece. ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes con el que está al lado? ¿Dónde está tu hermano? Me preguntan a Caín. Me pregunta Dios a Caín. Y él dice que no sabe. Vamos a ser indiferentes. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos los indiferentes con nuestro hermano? Entonces, el tema de hoy, como dijimos, es viviendo en el amor. Viviendo en el amor en base a 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24. Y hay una frase en el versículo 19, que si usted la puede detectar ahí, dice, aunque nuestro corazón nos condene. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo es nuestro corazón? Hay una respuesta que es bien corta. Es engañoso. Y según Jeremías, que dice,
engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículo 9 al 10. El corazón del ser humano, su corazón, mi corazón, es engañoso. Entonces, cuando a veces nos dicen, sigue tu corazón, sigue lo que tú sientas, hermano. Debemos tener cuidado, porque a veces el Señor que nos va a hablar a través de los sentimientos, ¿cierto? A través del corazón, pero a veces son nuestras propias creencias las que nos van a mover, no necesariamente inspirado por Dios. Entonces el corazón es engañoso, el corazón nos condena. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las cosas que te condenan a ti y a mí? En el campamento que recién hablamos, ¿cierto? Isabel muy bien hacía alusión a que hablamos sobre ser luz. Y cuando hay luz y hay un objeto entre medio, se interpone, ¿qué genera? Sombra, ¿cierto? Si la ponemos de un lado, hace sombra hacia el contrario. Entonces, Dios quiere que seamos luz. Jesús es nuestra luz. Pero depende de donde esté, va a generar ciertas sombras. Si está en el centro, no debería generar sombra. Pero generamos sombras. Y no, la luz genera sombra, genera oscuridad. Y en nuestra vida probablemente hay ciertas oscuridades que están ahí en stand-by, que están ocultas, que quizás nadie las conoce, pero en el fondo de nuestro corazón están ahí. Y le pido que piense quizás cuáles son sus oscuridades, cuáles son las cosas que los demás, aquí todos nos vemos bonitos, ¿cierto? Todos nos vemos muy bien espirituales, pero cuando empezamos a conocernos un poco más, la relación empiezan a brotar ciertas situaciones. Y yo les voy a dar algunas estadísticas, que si quieren las puede anotar, que si quieren las puede ahí registrar, para un poco, porque nosotros si queremos responder podemos decir que no tenemos oscuridades, estamos todos bien. Pero si hablamos de salud mental, por diferentes grupos etarios, desde el grupo infanto-juvenil, ya el grupo de adultos y adulto mayor, actualmente una encuesta que hizo el Observatorio de Salud Mental en el mes de diciembre del 2023, dice que la población infanto-juvenil, el 32% de niños y jóvenes, o adolescentes y jóvenes, está pasando por un cuadro depresivo. Y un 22% está con un cuadro de ansiedad. En los adultos no disminuye, sino que aumenta. Porque dice que el 43% de los adultos está pasando por un cuadro de depresión y un 38% de los adultos está pasando por un cuadro de ansiedad. Ojo que en esta estadística nos dice, excepto los cristianos. No estamos al margen de esta estadística, estamos dentro de esta estadística. En los adultos mayores, el 45% está pasando por una depresión o por un cuadro depresivo. 45%, un poco más de la mitad de los adultos mayores. 23% un cuadro de ansiedad y un 30% trastornos de personalidad en adultos mayores. Otra oscuridad, otro tema que quizás no tocamos mucho y que está muy normalizado hoy en día, que tiene que ver con el uso de las drogas según el grupo. ¿Cuál será la droga actualmente más usada en este tiempo? Si alguien puede sacar alguna idea. ¿Cuál? Casi. Alguien lo dijo por ahí y por ahí. El alcohol. Y algunos que se encogieron. Vamos a pedir que no aparezca ese encogimiento en la transmisión. El alcohol es lo más consumido en los grupos juvenil y adulto, un 26% en los adolescentes y jóvenes, 47% en los adultos y un 56% en la adultez mayor. O sea, es una directa proporción. O sea, que el que comienza bebiendo alcohol
indiscriminadamente en su adolescencia y su juventud, no disminuye su adultez, sino que sigue creciendo. Y el alcohol actualmente está súper normalizado. ¿No? Aquí no estamos haciendo un juicio de valor, ni que si es bueno o malo el alcohol. Cada uno, aquí todos somos responsables de nuestra vida y el alcohol, cada uno tiene libertad de hacerlo. No tenemos una postura valórica frente al tema, pero sí tenemos que estar atentos, porque probablemente para más de alguno de nosotros el alcohol se hace imprescindible en sus reuniones familiares. O si no hay alcohol, no se pasa bien. O a veces nos excedemos en los límites. Y pareciera que eso no es espiritual. Como que pareciera que eso no nos está afectando nuestra espiritualidad. Y ese es el énfasis que por lo menos yo quiero compartir hoy día. Estemos atentos a las oscuridades que están saliendo aquí, que estamos mencionando. Estas son algunas. En el grupo infanto-juvenil, la marihuana se está instalando con un 29% de adolescentes y jóvenes que están consumiendo hoy marihuana. Y por más que vendieron la pomada, como se dice, de que la marihuana, que si es más saludable o no, que si es natural o no, la marihuana es dañina. Y hace mal al cerebro, a nuestro cuerpo y a nuestra integridad espiritual. Y ahí tenemos una postura firme con eso. Si alguien está consumiendo marihuana, trate de dejarla. Porque eso le está generando un tremendo daño a su vida. En los adultos, la marihuana con un 39% y los hongos alucinógenos un 38%. Y eso no es tan mediático, lo de los hongos alucinógenos, pero se está posicionando como una forma de evasión. Y en los adultos mayores se reduce completamente, yo creo que en parte porque los adultos mayores tienen una alta carga de medicamentos en su cuerpo, por lo tanto no hay tanta necesidad de regularse estas cosas. ¿Cierto? Hay una atención clínica o médica frente a eso. Otra estadística que a mí me llamó la atención es que hay un alto consumo de benzodiazepinas. Espero haberlo dicho bien. Lo practiqué constantemente. Y del consumo de este medicamento, que generalmente es un anticonvulsionante, sedante y genera cierto efecto de relajación muscular, ¿ya? Hay un 60% de personas que compran en ferias libres este medicamento, versus un 35% de forma regular, o sea, a través de receta en una farmacia indicada por un médico. El 60%, o sea, hay un 60% de personas que está consumiendo ese medicamento o ingiriendo sin mayor filtro. Y puede ser uno de nosotros que compra ese medicamento sin receta y con una automedicación. Y eso está ahí. La automedicación, los que son del área de salud, es lo menos indicado a un paciente o a alguien que está pasando por un trastorno. Entonces, hay cosas en medio nuestro que son oscuridades que están muy normalizadas. Y la última estadística, y esto es para poner atención entre todos. Los síntomas por estrés con mayor frecuencia para los hombres es que somatizamos el estrés. Y hay un 27% de personas, de hombres, que somatizan físicamente sus problemas. ¿Ya? ¿Y qué llamamos somatizar? ¿Cierto? Que tenemos algún estrés y uno como hombre dice, no, si no me pasa nada, estoy bien, pero empieza a doler la rodilla, que el hombro, que la cabeza, que no sé qué, que empiezan a salir escaras, que ciertas comezones, la caspa. Yo tengo tendencia a tener caspa, y cuando estoy más estresado o más nervioso, me empieza a producir más todavía de la que ya tengo. Entonces quizás me siento bien, pero estoy ahí a la tarde, me empieza a dar comezón. Me lavo todos los días el pelo, por si acaso. No es que sea por higiene. Mi señora está de testigo aquí. Y el 72,3% somatiza a través del insomnio.
y el estrés durante la noche. O sea, en el día podemos decir que estamos bien, funcionamos, pero en la noche no podemos dormir. ¿Cuántos de nosotros no pueden dormir bien en la noche? ¿A cuánto nos cuesta? No levante la mano, tranquilo, en su corazón. Y no acusa a alguien tampoco. Pero no dormir bien también es una señal de un estado de alerta, una señal de alerta, de que algo está pasando, ya sea espiritualmente como clínicamente. Como dije, no estamos haciendo un juicio de valor con respecto a eso. Si usted está pasando por eso, entrégueselo al Señor. Ese va a ser el mensaje. Pero tome acción, no lo normalice. Y la última vez, con respecto a las mujeres y el estrés, el 55,7% de las mujeres traduce el estrés en ansiedad. Y un 44% en cansancio permanente. Como que siempre están cansadas. Eso también son señales de alerta, de que algo no anda bien. ¿Hay sombras en medio nuestro? Hay sombras, ¿cierto? Hay cosas que quizás no le hemos entregado al Señor, quizás no hemos tomado acciones, quizás no nos están dejando tranquilos, nos están dejando tranquilas. Nuestro corazón nos engaña muchas veces, nos dice que estamos bien, pero la verdad es que no estamos tan bien. La verdad es que algo no le hemos dejado al Señor. Nuestro corazón tiende a condenarnos, tiende a acusarnos, tiende a engañarnos. Y eso es una realidad. ¿Y quién nos quiere engañar también? El enemigo. Entonces, cuando nosotros no hacemos nada, cuando vemos estos síntomas, estas par de oscuridades que dijimos, estamos dejando que el enemigo haga lo que quiera hacer. Que finalmente nos mantenga en oscuridad, nos mantenga presos de una vida sin libertad. Porque Jesús quiere darnos libertad. Jesús es libertad. Y si nosotros decimos creer en Jesús, debemos llevar una vida consecuente con aquello, tomar acciones con aquello, buscar dicha libertad. No estamos diciendo que no hay que, en la terapia clínica no hay que hacerla, no estamos diciendo que las adicciones no existan, no. Eso es real y a veces necesitamos ayuda profesional para salir adelante. Pero el que nos da la verdadera libertad es Jesús. Y tenemos que buscar esa libertad. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. No dejemos que nuestro corazón nos envanezca. Porque finalmente Cristo se engrandece en nuestras debilidades. El aceptar nuestras oscuridades, el aceptar nuestras debilidades, Cristo se va a hacer más grande en nosotros. Y eso también tiene que ser un principio en nuestra vida. Asumir que estamos mal, que no estamos durmiendo bien, que estamos con dolor estomacal frecuentemente cuando hay un tiempo de estrés, cuando estoy nervioso, cuando estoy demasiado descompensado, descontrolado. Cuando lo asumimos, el Señor se va a fortalecer en esa debilidad. La fe nos invita a hacernos débiles, nos invita a humillarnos, nos invita a dejar que Él crezca y no nosotros. En el versículo 23, para que lo puedan revisar ahí, hay una frase que es sumamente importante y que es una afirmación teológica, bíblica, de fe para nosotros, que a veces la damos por sentada, pero que no siempre es así, cuando lo vivimos como tal. Es que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos los unos a los otros. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos los unos a nosotros. El mandamiento principal, según Juan, o la forma de relatarlo, ¿cierto?, es que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros. En eso se resume el Evangelio. Juan 6:29 dice, esto es lo que Dios quiere que hagan,
que crean en aquel a quien Él envió. Palabra de Jesús. Debemos reconocer que hemos pecado. A veces vivimos una vida sin reconocer, solamente diciendo que estamos bien, sin asumir que hemos pecado, sin asumir que nos hemos apartado del Señor. Quizás venimos constantemente a la iglesia, a las actividades, pero no nos hemos arrepentido de que nos hemos apartado de Jesús, de que hemos perdido el camino, de que hemos tomado decisiones en base a otras cosas, a otras creencias, y no en base a lo que Jesús quiere para mí. Hace una semana atrás también, 3 semanas, estuvo el grupo Cantante Continentales, ¿cierto? Con Claudia los conocemos hace años, nos gustaban, nunca postulamos, gracias a Dios. Yo más que Claudia. Claudia podría haber quedado, yo no. Pero esta semana la Emma y la Leo se han hecho fans de los Continentales. Ya saben algunos pasos, ya los bailan ahí en las actividades familiares y se mueven en base a la música de los Continentales. Y hay una canción que a mí después al escucharla nuevamente se llama Ven a la mesa. Frases como dice, ven junto a aquellos que Él redimió, el Salvador te espera. Jesús constantemente nos está invitando a la mesa, nos está invitando a acercarnos a Él, nos está invitando a que estemos con aquellos que Él redimió. Tú y yo hemos sido redimidos, tú y yo hemos sido salvados. Y somos hijos de Dios y somos justificados, nos tenemos que amar unos con otros, nos tenemos que bendecir unos con otros, tenemos que dar fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si no hay fruto, algo está pasando. Si no hay amor en medio nuestro, algo pasa. Y el último punto que quiero destacar es el versículo 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Obedecer es permanecer. Permanecer es obedecer. No podemos ser cristianos itinerantes, como que a veces sí creemos, sobre todo para los milagros, cuando necesitamos algo, somos creyentes, y cuando las cosas se ponen difíciles, dejamos de creer. Obedecer los mandamientos del Señor es permanecer, es seguir la vida. Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Pablo dice en 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Hace cuánto no progresamos? ¿Hace cuánto estamos estancados en nuestra fe? ¿Hace cuánto que estamos en nuestra zona de confort, de tranquilidad en la fe? ¿Hace cuánto que el Señor no te incomoda a hacer algo en el cual tú puedas demostrar el amor de Jesús? Amar a nuestra familia es un deber, pero amar a alguien que no es mi familia, que no nos llevamos bien, que hemos tenido ciertas situaciones, eso es todo un desafío. Eso es obedecer a la palabra del Señor, amar a aquellos que incluso no me están amando. ¿Y cómo sabemos que hemos creído en Él? ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo sus mandamientos? A través de su Espíritu, que está en nosotros. Si hemos creído en Él, el Espíritu de Dios está en nosotros, está en ti y en mí. Dentro de la cultura popular está esta idea de que algunos están más cerca de Dios y otros más lejos de Dios. Hay algunos que son como más regalones de Dios y otros menos regalones de Dios. De hecho, a veces pasa, oye, tú que vayas a la iglesia, ¿podías orar? ¿Podéis pedirle a Dios por que me ayude en esto? Pero la Biblia, la palabra del Señor nos dice que por cuanto hemos creído, podemos tener acceso al Padre. Entonces tú y yo podemos buscar al Señor.
Tú y yo podemos ser de bendición en aquellas partes donde las oscuridades son más grandes que la luz. Recién dijimos algunas oscuridades. Mencionamos algunas cositas bien rápidas, bien generales. Pero ¿cuántas cosas hay en tu corazón que aún no salen a la luz de Jesús? Que aún Jesús, tú no le dejas que sea luz. ¿Cuántas cosas hay que no nos dejan correr la buena batalla de la fe? ¿Cuántas cosas son nuestros aguijones a la hora de caminar la fe? ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan creer en Jesús? ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan vivir la fe de Jesús? Finalmente, querida iglesia, queridos hermanos, para cerrar, quedarnos con alguna idea. Procuremos que nuestro corazón no nos engañe. Procuremos que tu corazón, que mi corazón, no nos engañe. Que al contrario, esté cada vez más alineado con lo que el Señor quiere. Él nos quiere dar libertad. Él quiere calmar nuestras ansiedades. Él quiere sanar nuestras enfermedades. Quiere sanar nuestras heridas. Quiere sacarnos de nuestras adicciones. Quiere sacarnos y trabajar con nuestro carácter. ¿Hace cuánto no le presentas tu carácter al Señor? ¿Hace cuánto tu carácter no ha cambiado? Uno cree que siempre es simpático. Pero los que somos casados, siempre tenemos a alguien que nuestra esposa que nos dicen algunas cositas. Y viceversa también. Entonces, ¿cuánto de nuestro carácter no se lo hemos entregado al Señor? Él quiere sanar, Él quiere trabajar en ti y en mí. ¿Estás viendo que Él está trabajando en ti? ¿Él está orando en ti? Volvamos a creer en el nombre de Jesucristo y a vivir como si estuviéramos creyendo. Vivir conforme a nuestra creencia de que Él es nuestro Señor y Salvador, de que Él restauró nuestra vida, que Él ha cambiado nuestra vida y que ahora ya no estamos en la oscuridad, sino que queremos ser luz en medio de la oscuridad, que ahora queremos ser de bendición en medio de tanta maldad. Queremos estar ahí en la batalla donde todos los demás están haciendo maldad. ¿Dónde estás siendo de bendición? ¿Dónde estás evidenciando que Jesús es tu Señor y Salvador? ¿Dónde estás dando testimonio? Y por último, respondamos a este amor que Jesús nos brinda, obedeciendo sus mandamientos, permaneciendo en Él a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros, que el Espíritu del Señor actúe en nosotros y que nos permita verlo, visibilizarlo. A veces no nos damos cuenta que el Señor está trabajando y Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida. El Señor está orando en ti y en mí, incluso cuando no nos damos cuenta. Entreguémosle nuestras oscuridades al Señor. Entreguémosle y démosle la gloria a Él en todo tiempo, para que nos permita también ser de bendición en aquellos lugares donde hay demasiada oscuridad. Le invito a orar. Padre amado, Señor, oramos en este tiempo para entregarte nuestro corazón. Quizás tenemos tanta oscuridad en nuestra vida, tenemos tantas dificultades, estamos quizás adictos a ciertas cosas. Quizás estamos envanecidos, Señor, en nuestra propia opinión, que no hemos visto, Señor, que tú has obrado en nosotros, que no hemos visto, Señor, que tú estás trabajando en nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Si hay alguna oscuridad en medio nuestro, en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a que salga la luz. Pueden ser drogas, pueden ser
adicciones, pueden ser nuestra falta o nuestra inmadurez en carácter, quizás nuestra intolerancia, quizás somos causa de nuestro sufrimiento, somos causa de nuestra mala experiencia. Pero te pedimos, Señor, que tú intervengas, que tú obres, Señor, en nuestros corazones, que no nos dejemos engañar por nuestros corazones, sino que sigamos al único que nos ha podido salvar, a Jesucristo. Que vivamos, Señor, en consecuencia con aquel que derramó su sangre por ti y por mí. Que podamos dar testimonio de que tú estás obrando aún en lo más oculto de nuestra vida, aún en aquello que nadie puede ver. Oramos sabiendo que tú eres un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que sana. Oramos, Señor, para que tú puedas trabajar en nuestro corazón y podamos estar alineados, Señor, y podamos vivir juntos de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir el amor de Jesús todos los días de nuestra vida para que otros puedan conocerte, para que otros puedan ver en nuestra vida tu luz, para que otros puedan brillar aun cuando están en la oscuridad. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú estás haciendo. Oramos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.